El cristianismo del segundo siglo fue un periodo de intensa transformación y diversidad, marcado por la aparición de varias sectas que desafiaron las enseñanzas tradicionales. Sectas como el marcionismo, el montanismo, los cainitas, los sofitas y los basilidianos promovieron creencias que se alejaban de la ortodoxia establecida. Este video es la continuación de nuestra serie sobre el cristianismo en sus primeros 4 siglos, hasta la aparición del catolicismo. No te pierdas el primer video que dejaremos en la descripción para entender mejor este fascinante viaje. Bienvenidos a Terra Curiosa TV. En este canal nos atrevemos a explorar temas prohibidos para muchos, revelando verdades ocultas que han permanecido en las sombras. Aquí analizamos cuestiones que desafían la narrativa oficial y nos iluminan sobre lo que realmente se ha escondido. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad curiosa. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta para no perderte ningún contenido. La verdad te espera. Si en verdad nos quieres apoyar, comparte nuestros contenidos en tus redes sociales para que otros puedan iluminar sus mentes curiosas. Quédate hasta el final porque te prometemos un contenido sin desperdicios. Sin más preámbulos, comencemos. En el video anterior, viajamos al pasado para explorar el surgimiento de las sectas judeocristianas, como los ebionitas, nazarenos y gnósticos. Vimos cómo la nueva doctrina de Pablo de Tarso introdujo cambios radicales que ocasionaron muchas tensiones, ya que sus postulados desafiaban las enseñanzas de Jesús durante su vida, especialmente su incansable lucha por desvincular a los cristianos del cumplimiento de la ley o Torá, las leyes establecidas por Hachem. Esta transformación en la fe cristiana sentó las bases para futuros conflictos teológicos y doctrinales. El segundo siglo fue crucial para el crecimiento y la diversificación del cristianismo, marcando un periodo de transformación en el que las creencias iniciales se enriquecieron con influencias de diversas corrientes filosóficas y religiosas. Durante este tiempo, el gnosticismo se expandió y se subdividió en múltiples sectas, cada una con sus propias interpretaciones y enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, la salvación y el conocimiento. Este fenómeno no solo reflejó la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales, sino que también generó tensiones significativas entre los seguidores de las enseñanzas tradicionales de Jesús y aquellos que adoptaron visiones más heterodoxas. A medida que el cristianismo se alejaba de sus raíces judías, se formaron nuevas identidades y doctrinas, sentando las bases para las futuras divisiones dentro de la fe. Si quieres conocer de dónde salen esa combinación de doctrinas cristianas en las que crees, quédate porque vamos a comenzar nuestro viaje por el segundo siglo, con ciudades tan icónicas como Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Roma y Alejandría. Legado marcionista, influencias en el cristianismo primitivo. Marción de Sinope, nacido en el segundo siglo de la Era Común, emergió como una figura controvertida que desafiaría los fundamentos del cristianismo primitivo. Hijo de un obispo, Marción se unió a Cerdo, un gnóstico sirio, y juntos desarrollaron una teología dualista que proponía la existencia de dos dioses. El Dios bueno y amoroso revelado por Jesucristo y el demiurgo, un Dios inferior identificado con Yahvé del Antiguo Testamento. Esta visión radical llevó a Marción a rechazar la Biblia judía, argumentando que la ley mosaica era imperfecta y contraria al mensaje del amor que traía Cristo. En un acto audaz, compiló las epístolas de Pablo y una versión editada del Evangelio de Lucas, creando así uno de los primeros cánones del Nuevo Testamento. Sin embargo, su interpretación distorsionada de las enseñanzas cristianas lo llevó a ser excomulgado por la Iglesia oficial, siendo considerado el primer heresiarca del cristianismo. Los enfrentamientos de Marción con otros líderes cristianos fueron intensos. Tertuliano, uno de sus más acérrimos críticos, dedicó una obra monumental para refutar sus enseñanzas. Marción sostenía que Jesucristo no era un ser humano real, sino una manifestación celeste que había adoptado una apariencia humana. Esta creencia, conocida como docetismo, lo colocaba en conflicto directo con la ortodoxia cristiana que defendía la humanidad de Cristo. A pesar de ser rechazado por muchos, su movimiento logró atraer a numerosos seguidores y estableció comunidades a lo largo del Imperio Romano. Su legado perduró hasta el siglo V, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo al plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La presencia de los marcionistas se centró principalmente en Roma, Alejandría, Edesa y algunas ciudades de Asia Menor y Siria. Montanismo, la nueva profecía del segundo siglo.
En la última mitad de este siglo, el montanismo surgió en Frigia, Asia Menor, bajo la dirección de un ex sacerdote pagano llamado Montano. Este movimiento, conocido como la Nueva Profecía, prometía una era de revelaciones directas del Espíritu Santo, desafiando las normas establecidas de la Iglesia primitiva. Montano, acompañado por sus discípulas Prisca y Maximilla, proclamó que la Nueva Jerusalén descendería sobre Pepusa, un pequeño pueblo que se convertiría en el epicentro de su fervor apocalíptico. Los montañistas enfatizaban la necesidad de una vida ascética rigurosa, incluyendo ayunos y una pureza personal extrema, como preparación para el inminente regreso de Cristo. Esta intensa espiritualidad atrajo a muchos, pero también generó tensiones con los líderes eclesiásticos que veían en sus enseñanzas una amenaza a la autoridad y tradición cristiana. El montanismo no tardó en atraer críticas severas por su enfoque en las profecías y su rechazo de la jerarquía eclesiástica. Los oponentes acusaron a Montano y sus seguidores de ser falsos profetas, ya que sus revelaciones eran consideradas por algunos como una forma de locura o frenesí. A pesar de estas críticas, el movimiento ganó notoriedad y logró atraer a figuras influyentes como Tertuliano, quien se unió a sus filas alrededor del año 207. Sin embargo, esta alianza no detuvo la oposición. Los obispos de Asia Menor continuaron denunciando el montanismo como una herejía peligrosa que ponía las profecías al mismo nivel que las escrituras. La lucha entre el montanismo y la ortodoxia cristiana no solo reflejaba una batalla teológica, sino también un profundo conflicto sobre cómo debía entenderse y vivirse la fe cristiana en un mundo cambiante. Las ciudades más destacadas donde el montanismo ganó adeptos incluyen Pepusa y Timión. Se extendió a ciudades como Antioquía y Lidia, y tuvo impacto en las Galias, con menciones en Lión y Vienne. A medida que el movimiento crecía, también se registraron actividades en regiones como Siria y Tracia. En este punto me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo influye el desconocimiento de las diversas corrientes y sectas del cristianismo primitivo en nuestra comprensión actual de la fe? Deja tu opinión en la caja de los comentarios. Desafiando la ortodoxia, creencias de los cainitas. Los cainitas emergieron como una secta gnóstica intrigante y radical que desafiaba las nociones tradicionales del cristianismo. Su nombre proviene de Caín, el primer asesino según la Biblia, a quien veneraban como un héroe y mártir en lugar de un villano. Esta secta, que floreció en el este del Imperio Romano, se caracterizaba por su creencia de que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como el Demiurgo, era un ser maligno que había creado un mundo material lleno de sufrimiento y ignorancia. En contraposición, los cainitas afirmaban que Caín poseía un conocimiento esotérico que lo hacía superior a su hermano Abel, a quien consideraban débil y despreciable. Este enfoque invertido hacia las figuras bíblicas no solo incluía a Caín, sino también a Judas Iscariote y Eva, quienes eran vistos como portadores de un conocimiento liberador en lugar de ser considerados traidores o pecadores. La veneración de los cainitas por aquellos condenados por el Dios del Antiguo Testamento generó una fuerte oposición entre los líderes de la Iglesia Ortodoxa. Tertuliano e Ireneo fueron dos de los críticos más destacados, denunciando sus enseñanzas como heréticas y peligrosas. Los cainitas sostenían que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento secreto, gnosis, y la experiencia directa con lo divino, lo que contrastaba marcadamente con la fe cristiana tradicional centrada en la gracia y la redención. Sus rituales y prácticas desafiaban abiertamente las normas establecidas, lo que les valió una reputación de inmoralidad y desobediencia. A medida que la Iglesia primitiva buscaba consolidar su autoridad y doctrina, el montante desafío presentado por los cainitas subrayó la diversidad de pensamientos y creencias que coexistían en el cristianismo temprano. ¿Podrán estas ideas radicales perdurar en la memoria colectiva o serán finalmente relegadas al olvido? La historia de los cainitas es un fascinante recordatorio de cómo las creencias pueden desafiar las verdades aceptadas y provocar profundas divisiones dentro de una comunidad religiosa. Los cainitas incorporaron varios dogmas cristianos en su secta, aunque reinterpretándolos de manera radical. Se sabe que la influencia de los cainitas se extendió en áreas como Alejandría y Edesa. También tuvieron seguidores en Siria y otras partes de Asia Menor. Y un alto ahí. Si te está gustando este contenido, te invito a que apoyes este canal simplemente suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones.
No seas parte del 90% de los que consumen nuestros contenidos sin estar suscritos. Dale me gusta, el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras mentes curiosas como tú. Gracias anticipadas. Ahora sí, continuamos. Ofitas, la serpiente como símbolo de sabiduría. Los sofitas, una secta gnóstica que floreció en el contexto del cristianismo primitivo, emergieron con creencias que desafiaban las nociones ortodoxas de la fe. Su nombre proviene de la palabra griega opis, que significa serpiente, y su doctrina giraba en torno a la veneración de la serpiente del Edén como un símbolo de conocimiento y liberación. Los sofitas sostenían que la serpiente, a menudo vista como un agente del pecado, era en realidad un mensajero divino que había traído la iluminación a Adán y Eva al ofrecerles el conocimiento que les permitiría trascender las limitaciones impuestas por el Demiurgo, el Dios creador del Antiguo Testamento. Esta interpretación radical de las Escrituras les permitió construir una narrativa en la que el verdadero Dios era aquel que ofrecía sabiduría y comprensión, contrastando con la visión tradicional del Dios severo y punitivo del judaísmo. A medida que los sofitas ganaban adeptos, sus enseñanzas provocaron una fuerte reacción de los líderes cristianos ortodoxos. Y como con los cainitas, Tertuliano e Ireneo fueron algunos de los teólogos que se opusieron vehementemente a sus creencias, acusándolos de herejía y distorsionar las enseñanzas cristianas fundamentales. Los sofitas no solo reinterpretaron figuras bíblicas, sino que también practicaban rituales que incluían la invocación de poderes espirituales asociados con la serpiente. Este enfoque esotérico llevó a una creciente tensión entre ellos y la iglesia establecida, que buscaba consolidar su autoridad y doctrina. La controversia en torno a los sofitas no solo reflejó las luchas internas del cristianismo primitivo, sino que también planteó preguntas profundas sobre la naturaleza del conocimiento y la salvación. Para los sofitas, Jesús era visto como una figura compleja que encarnaba el conocimiento divino y la salvación a través de la gnosis. En su interpretación, Jesús no era simplemente el Mesías en el sentido ortodoxo, sino un ser espiritual que traía revelaciones sobre la verdadera naturaleza del mundo y de Dios. Los sofitas creían que Jesús había venido a liberar a la humanidad de la ignorancia impuesta por el Demiurgo, el Dios creador del Antiguo Testamento, a quien consideraban maligno. Así, Jesús se convertía en un guía que ofrecía la iluminación necesaria para trascender las limitaciones del mundo material. Al igual que los cainitas, los sofitas se extendieron en áreas como Alejandría y Edesa, algunas ciudades del Imperio Romano, Siria y Asia Menor. Tenemos otra pregunta para que la contestes. ¿Qué consecuencias tiene para la comunidad cristiana contemporánea no conocer las luchas y debates teológicos que dieron forma a sus creencias fundamentales? Preguntamos porque hay muchos expertos en los textos bíblicos, hasta se lo saben de memoria, pero pocos conocen la verdadera historia del cristianismo. Basilidianos, la gnosis de Basílides. Los basilidianos emergieron como una secta gnóstica en Alejandría, Egipto, bajo la dirección de Basílides, quien comenzó a enseñar alrededor del 117 DC. Basílides afirmaba haber heredado sus enseñanzas del apóstol San Matías y se consideraba un pionero en la interpretación del cristianismo a través de un prisma gnóstico. Su doctrina se caracterizaba por una compleja cosmología que incluía un pleroma inefable, del cual emanaban eones, y un Dios supremo que estaba más allá del Demiurgo, el creador del mundo material. Este Demiurgo era visto como un ser maligno responsable de la creación del universo, lo que colocaba a Basílides en conflicto con las enseñanzas ortodoxas que veneraban al Dios del Antiguo Testamento. Los basilidianos creían que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento, gnosis, y no por la fe, lo que les permitió atraer a aquellos que buscaban respuestas más profundas sobre la existencia y el sufrimiento humano. A medida que el movimiento basilidiano se expandía, también enfrentaba críticas severas de figuras prominentes como Ireneo e Hipólito. Estos teólogos denunciaron sus enseñanzas como heréticas, argumentando que su visión del demiurgo y su desprecio por el mundo material socavaban los fundamentos del cristianismo. Ireneo describió a Basílides como un dualista y emanacionista, mientras que Hipólito lo veía como un panteísta evolutivo, lo que reflejaba la confusión y el desacuerdo sobre sus doctrinas.
A pesar de las críticas, los basilidianos persistieron durante siglos, fusionándose con otras corrientes gnósticas y dejando una marca significativa en el desarrollo del pensamiento cristiano. La lucha entre sus creencias sobre la naturaleza de Dios y la salvación plantea preguntas intrigantes sobre el conocimiento y la fe en un contexto religioso en evolución. Al final, ¿qué debemos pensar? La historia del cristianismo en el segundo siglo revela una rica y compleja diversidad de creencias que desafía la noción simplista de una comunidad unificada. En lugar de un solo grupo homogéneo, existían múltiples sectas, como los cainitas, ofitas, basilidianos y montañistas, cada una con sus propias interpretaciones de las escrituras y visiones sobre la naturaleza de Dios, la salvación y el mundo material. Estas corrientes reflejan no solo la búsqueda de significado espiritual en un contexto sociocultural en transformación, sino también las tensiones y debates que surgieron a medida que el cristianismo se consolidaba. La existencia de estas diversas perspectivas pone de manifiesto que el cristianismo primitivo era un mosaico vibrante de ideas y prácticas, donde la lucha por la verdad y la comprensión era constante. Reconocer esta pluralidad nos invita a reconsiderar cómo percibimos la historia del cristianismo y a apreciar las ricas tradiciones que han influido en su desarrollo a lo largo de los siglos. En lugar de ver el cristianismo como un monolito, es esencial entenderlo como un movimiento dinámico y multifacético que ha evolucionado a través del diálogo, la controversia y la búsqueda colectiva de la fe. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.